¿Alguna vez has tenido un pensamiento tan claro, tan inesperado y profundo, que parecía no venir de ti? Un pensamiento que apareció como un susurro invisible justo cuando más lo necesitabas. ¿Y si te dijera que ese pensamiento era Dios hablándote directamente a través de tu mente? ¿Y si te dijera que tu mente es uno de los canales más poderosos por los que Dios contesta a tus oraciones? Que mientras tú esperas una voz audible o una señal sobrenatural, el cielo ya está respondiendo dentro de ti. Pero hay un problema. Muchos no reconocen su voz, la confunden con sus propios pensamientos y por eso viven perdidos, pidiendo dirección cuando la dirección ya fue dada, clamando por respuestas cuando la respuesta ya habita en su interior. Lo que estás a punto de descubrir hoy podría cambiar tu forma de orar, de escuchar y de vivir para siempre. En los próximos minutos vas a comprender por qué Dios muchas veces escoge tu mente para hablarte. Vas a descubrir cómo distinguir la voz de Dios entre tantos pensamientos. Y entenderás el secreto bíblico que muy pocos conocen. Dios no solo habla con palabras, habla con ideas, intuiciones, convicciones y claridad mental sobrenatural. Voy a mostrarte cómo eso ya está escrito en la palabra. Y cómo grandes hombres y mujeres de la Biblia recibieron instrucciones divinas que primero surgieron como pensamientos. Pensamientos que cambiaron sus destinos y hoy puede que cambien el tuyo. Quiero que sepas algo antes de comenzar. Dios ha visto tu lucha. Él conoce tus preguntas y Él está más cerca de ti de lo que imaginas. Tal vez tú pensabas que Él no te estaba contestando, pero ¿y si lo ha estado haciendo todo este tiempo a través de tu propia mente? Quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza te voy a revelar una clave que podría desbloquear una respuesta que llevas años esperando. Una señal clara de que Él ha estado hablándote todo este tiempo. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a comentar aquí abajo la frase «Abro mi mente a la voz de Dios». Es una declaración de fe, una llave que abre tu entendimiento. Hazlo como muestra de tu compromiso con esta palabra y con el propósito que Dios tiene contigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y da me gusta a este video. Al hacerlo, le estás diciendo a YouTube: este mensaje es importante, llévalo a más personas que están buscando respuestas espirituales. Y tú te conviertes en un instrumento de Dios para eso. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe y por ayudar a propagar la luz en medio de tanta oscuridad. Te cuento algo, muchas personas usan este canal como su único alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o porque están pasando por momentos en que solo la palabra les sostiene. Por eso te pido que comentes siempre paz en Cristo antes de empezar nuestros estudios. Es una forma de saludarnos espiritualmente y decirnos: estoy aquí, estoy buscando y quiero escuchar lo que Dios tiene para mí hoy. ¿Estás listo para entender cómo el cielo puede hablarte a través de tu mente? ¿Estás preparado para despertar espiritualmente y discernir la voz divina dentro de ti? Entonces abre tu Biblia, abre tu corazón y prepárate. Dios está por revelarte algo que podría transformar tu fe para siempre. La voz suave y apacible de Elías. En 1 Reyes 19, 11, 13 encontramos a Elías en uno de los momentos más oscuros de su vida. Acaba de huir por miedo, agotado emocionalmente, sintiéndose solo, deprimido, perdido, y es justo allí, en medio de una cueva donde espera que Dios le hable. Dios le ordena salir porque Él va a pasar. Entonces ocurre algo impresionante. Primero viene un gran viento tan fuerte que rompe los montes. Pero Dios no estaba en el viento. Después un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego,
una voz suave y apacible. Y fue entonces, solo entonces, que Elías cubre su rostro con el manto, porque esa era la presencia de Dios. Este momento es profundo, porque nos muestra que Dios no siempre se manifiesta con estruendo ni con milagros externos. A veces, el Creador del universo te habla con un susurro silencioso dentro de tu mente, no para confundirte, sino para que lo escuches con el alma. Muchos creyentes hoy están como Elías. Espera que Dios le hable a través de cosas grandes y llamativas. Una profecía, un sueño, una señal visible. Pero mientras buscan a Dios en el terremoto, ignoran la voz apacible que ya les está hablando en lo más profundo de su pensamiento. ¿Cuántas veces has sentido un pensamiento que te trae paz? Una idea que calma tu angustia. Una convicción que te da fuerza para seguir. Puede que no te hayas dado cuenta, pero es posible que Dios ya te haya visitado ahí. Lo más impactante de este pasaje es cómo Elías reconoce la voz sin verla. Él no necesita que el cielo truene, solo necesita silencio. Y eso nos dice algo importante. Dios muchas veces contesta cuando logramos callar el ruido de nuestra ansiedad, de nuestras dudas, de nuestras emociones descontroladas. Él habla cuando estás en silencio, cuando estás dispuesto a escuchar sin imponer tus ideas, cuando le abres espacio en tu mente para que Él susurre, pero para oír ese susurro necesitas aprender a identificarlo. La voz suave de Dios es diferente de los pensamientos comunes, porque aunque suene como algo interno, lleva una paz que sobrepasa el entendimiento. Es como si tu alma dijera, esto no viene de mí, esto viene de arriba. ¿Te has detenido a pensar que quizás ese pensamiento que tuviste en medio de tu crisis fue su voz? Que esa idea que te salvó, esa decisión que tomaste con tanta claridad, no fue tuya. Muchos creen que Dios está en silencio, pero el problema no es que Dios no hable, sino que muchos no reconocen su voz cuando lo hace en forma de pensamiento. Por eso hoy te invito a hacer un ejercicio espiritual. La próxima vez que ores, no te apresures a levantarte. Quédate unos minutos en silencio y escucha, porque puede que no haya un fuego, ni un terremoto, ni un viento fuerte, pero puede haber una voz suave, y esa voz será suficiente para cambiarlo todo. El sueño de José. Cuando Dios habla en imágenes que la mente interpreta. En Génesis 37, 5, 11, encontramos a un joven llamado José, hijo de Jacob, que recibe dos sueños en los que Dios le revela su destino. En el primero ve manojos de trigo que se inclinan ante el suyo. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él. Ambos sueños eran simbólicos, enigmáticos y parecerían simples productos de la imaginación de un adolescente. Pero eran más que eso. Eran revelaciones divinas que llegaron disfrazadas de pensamientos oníricos. José despertó con esas imágenes grabadas en su mente. Y aunque en el momento no entendía su significado completo, había algo dentro de él que le decía que esos sueños eran importantes, que venían de lo alto. Y es aquí donde encontramos una verdad profunda. Dios muchas veces se comunica a través de la mente simbólica, a través de imágenes, de ideas que no parecen claras, pero que despiertan una inquietud santa. José no escuchó una voz audible, no vio un ángel, solo soñó. Y aún así, ese sueño se convirtió en la brújula que lo guiaría durante toda su vida. Incluso cuando fue vendido, acusado injustamente, encarcelado, José nunca olvidó esos sueños, porque en lo profundo de su mente sabía que había escuchado a Dios. ¿Cuántas veces has tenido una imagen que se repite en tu pensamiento? Un símbolo, un número, una situación en tu mente que parece estar ahí con propósito. Puede que no sea casualidad, puede que sea el lenguaje de Dios a tu alma y que tu mente sea el canal por el que Él te lo está mostrando. Dios habla a través de lo simbólico.
no porque quiera esconderse, sino porque quiere que lo busques. Porque cuando buscas el significado, creces en fe. José no tenía a nadie que le explicara sus sueños, pero los guardó en su corazón. Y eso fue suficiente para que, años después, pudiera verlos cumplirse palabra por palabra. Este pasaje nos enseña que Dios puede plantar pensamientos proféticos en ti. Y aunque hoy no los entiendas del todo, si los guardas con fe, verás cómo, en el tiempo perfecto, cobrarán sentido. Muchas veces, esa idea que no te deja dormir, esa visión repetida en tu mente, esa frase que no puedes dejar de pensar, es el Espíritu susurrándote un destino. Y tu parte, como la de José, no es entenderlo todo de inmediato. Tu parte es creer, guardar y avanzar, incluso cuando no veas nada todavía. Porque cuando Dios planta un pensamiento en tu mente, es porque ya lo ha diseñado en tu futuro. La voz suave y apacible, cuando Dios habla en lo más profundo del pensamiento. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías se encuentra en una cueva, escondido, agotado, emocionalmente destruido y con deseos de morir. Está huyendo de la reina Jezabel, sintiéndose solo, frustrado, desconectado. En ese momento espera oír a Dios de forma poderosa, con estruendos, terremotos o fuego. Pero el texto dice, tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego, una voz suave y apacible. Elías había sido testigo de grandes milagros. Había visto fuego del cielo. Había confrontado a reyes, había oído la voz de Dios en lo alto, pero ahora Dios elige hablarle en lo más íntimo de su mente, y esta es una de las revelaciones más impactantes para nuestra vida espiritual. No siempre escucharás a Dios de manera grandiosa. A veces Él susurra, y ese susurro no lo oyes con los oídos. Lo percibes con el alma, en forma de un pensamiento sutil, una certeza silenciosa, una impresión que brota sin ruido. Elías, en su quebranto, necesitaba escuchar a Dios no con estruendo, sino en la profundidad de su mente, donde habita el Espíritu. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en silencio y de pronto surge en ti una idea clara, una convicción que no sabes de dónde vino, pero que sientes con fuerza? Puede que no sea tu imaginación, puede que sea el Señor hablándote en voz baja, como lo hizo con Elías. La mente es el lugar de los pensamientos, pero también puede ser el altar donde Dios te habla. Una idea persistente que apunta al bien, un pensamiento que te impulsa a orar, una convicción repentina que te aleja del pecado. Esa puede ser la voz de Dios, suave, pero firme. Elías descubrió que el poder de Dios no siempre está en lo ruidoso, que muchas veces el milagro está en reconocer el murmullo divino que se desliza entre tus pensamientos. Y tú, si quieres escucharle, necesitas hacer lo mismo que hizo Elías: detenerte, aislarte, apagar el ruido, entrar en la cueva del alma y esperar. Porque solo cuando silencias las voces del mundo podrás distinguir la voz del cielo. Y esa voz, aunque no grite, te restaurará. Te mostrará que no estás solo, aunque creas que sí. Te revelará un nuevo propósito, como se lo reveló a Elías. Te enviará de nuevo a tu camino, con nuevas fuerzas, aunque llegaste allí para morir. La voz de Dios en tu mente puede ser tan suave, pero también puede levantar a un hombre destruido y devolverle su destino. El sueño de José, cuando Dios planta pensamientos divinos mientras duermes. En Mateo 1:20 se relata un momento clave en la vida de José, el esposo de María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Este pasaje es una obra maestra del mover de Dios en la mente humana. José estaba preocupado, confundido, pensativo, lleno de dudas. Y justo mientras pensaba, Dios eligió el sueño como canal para responderle. Aquí hay un principio profundo que muchos desconocen. Tus pensamientos antes de dormir pueden abrir una puerta a lo sobrenatural. Dios puede sembrar claridad en medio de tu confusión mientras duermes. José no tuvo una visión mientras oraba, ni un milagro durante el día. Dios le habló en la mente dormida, en ese espacio donde ya no hay defensas, donde no puedes controlar tus pensamientos. El cielo interrumpe tus procesos internos para plantar dirección. Tal vez tú también, como José, estás viviendo un momento de decisiones difíciles. Quizás te cuesta comprender por qué estás atravesando por ciertas situaciones y te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué camino debo tomar? Déjame decirte algo que puede cambiar tu relación con Dios. No subestimes tus sueños, porque a veces no son fruto de tu subconsciente, sino mensajes del cielo escondidos en forma de imágenes, palabras o sensaciones. Dios puede hablarte en un sueño como lo hizo con José, pero también puede dejar ecos en tu mente al despertar. Una frase que no puedes olvidar, un sentimiento que persiste, una imagen que te impactó profundamente. Ahí está Dios, susurrándote, guiándote, formando tu camino en silencio. No todos los sueños vienen de Dios, eso es cierto. Pero cuando un sueño tiene propósito, dirección, paz o confrontación, debes prestarle atención. José despertó diferente. Ya no tenía miedo, ya no dudaba, porque una palabra en su mente le había conectado con el cielo. Y tú también puedes experimentar esto, pero necesitas crear un ambiente para ello. Irte a dormir con tu alma en paz, cerrar el día con una oración sincera y decirle a Dios, si quieres hablarme esta noche, yo estoy dispuesto a escuchar. Muchos han recibido respuestas en sueños. Otros simplemente han despertado con una convicción nueva, una certeza plantada por Dios durante la noche. ¿Quién te dice que no serás tú esta vez? La mente dormida también es tierra fértil para las palabras de Dios. Y si José obedeció, fue porque primero escuchó en su interior, en ese lugar donde solo Dios puede llegar sin permiso. El profeta Elías y el susurro suave. Dios no siempre grita, a veces piensa contigo. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías está huyendo, abrumado por el miedo y el agotamiento. Acaba de vivir una gran victoria espiritual, pero ahora se siente solo, sin rumbo, y clama a Dios por respuestas. El texto dice, y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Aquí la enseñanza es profunda y transformadora. Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular, en lo visible, en lo ruidoso. A veces, Dios se revela en el silencio de un pensamiento. Cuando estás esperando una señal del cielo, lo que muchos olvidan es que Dios también puede hablar como un pensamiento tranquilo que cruza tu mente. No un trueno, no una voz audible, sino una idea que no nació de ti, pero que sabes que es verdad. Así fue con Elías. El viento, el terremoto y el fuego representan nuestras expectativas. Señor, háblame con algo que sacuda mi vida. Señor, mándame una señal clara y evidente. Pero Dios quería enseñarle a Elías, y a ti también, que hay un lugar más profundo donde Él habita, en lo más íntimo del alma, en ese pensamiento que llega sin avisar, pero que te sacude por dentro. Ese susurro que no puedes explicar, pero sabes que es Dios diciéndote, estoy
Aquí, no estás solo, aún no he terminado contigo. Cuando tu mente está en silencio, cuando callas tus dudas, tus gritos, tus prisas, es allí donde puedes escuchar el silbo apacible. Es allí donde Dios planta ideas que se vuelven revelación. Tal vez tú también esperabas algo más fuerte, un milagro, una visión, una palabra profética. Pero quizás Dios ya te habló en una idea que descartaste, en ese pensamiento que te invitó a perdonar, en ese impulso de volver a intentarlo, en esa sensación de paz que llegó en medio del caos. Dios también piensa contigo, y cuando lo hace, tu mente se convierte en un altar, donde Él se sienta y te susurra: este es el camino. Anda por él. No ignores esos momentos de claridad en medio de la confusión. No subestimes ese pensamiento que te da paz, cuando todo a tu alrededor dice que deberías estar desesperado. Dios está allí, así como Elías puedes salir de tu cueva. No porque el mundo haya cambiado, sino porque una idea divina se plantó en tu mente, y eso es suficiente para volver a levantarte. La sabiduría de Salomón. Cuando los pensamientos no vienen de ti, sino de lo alto. En 1 Reyes 3, 9, 12, encontramos uno de los momentos más extraordinarios de conexión entre Dios y la mente humana. El joven Salomón, recién nombrado rey de Israel, hace una oración que cambió no solo su vida, sino toda la historia de su pueblo. Él no pide riquezas ni venganza contra sus enemigos. No pide fama ni gloria. Él pide esto: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pidió discernimiento, pidió sabiduría, pidió una mente alineada con el cielo. Y la respuesta de Dios fue clara: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Y sabes lo más impactante? Esa sabiduría no fue entregada como un objeto físico, ni como un poder sobrenatural visible. Fue sembrada directamente en la mente y el corazón de Salomón. Dios no descendió con rayos y truenos, no apareció en una nube espesa, no impuso manos sobre él. Dios plantó una capacidad nueva de pensar y decidir. Eso es revelador. Muchos de nosotros estamos esperando un toque emocional, una experiencia fuerte, lágrimas, estremecimientos, y olvidamos que muchas veces la forma más poderosa en que Dios responde es cambiando cómo piensas. Cuando tu mente comienza a ver las cosas de otra manera, cuando sientes que algo dentro de ti te lleva a tomar una decisión más sabia, más justa, más llena de amor. No es solo madurez, es Dios operando directamente en tu pensamiento. La sabiduría que vino sobre Salomón es una muestra de cómo Dios puede renovar completamente tu forma de razonar. Y no solo eso, te equipa para liderar, para solucionar, para sanar relaciones, para construir. Tal vez Dios te ha estado hablando, no con palabras, sino a través de ese pensamiento sabio que no sabías de dónde salió. Esa respuesta que diste sin planear, esa solución que llegó a tu mente como una luz en la oscuridad. Recuerda esto, la mente también es un altar, y cuando está dispuesta, el cielo la visita. Hoy puedes hacer lo mismo que Salomón, pedirle al Señor que te dé un corazón entendido, una mente renovada, una sabiduría que no se aprende en libros ni se copia de otros. Una sabiduría que viene directamente de Él. Y cuando ores así, prepárate, porque Él puede comenzar a hablarte en lo más profundo de tu mente y cambiar tu vida desde ahí. El manto de Eliseo. Cuando tus pensamientos se convierten en instrumentos de poder. En 2 Reyes 2, 9, 14 somos testigos de una escena celestial.
El profeta Elías es arrebatado al cielo en un torbellino, dejando atrás a su discípulo, Eliseo. Pero antes de partir, ocurre un momento profundo. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo responde: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí no se trata solo de recibir un manto físico. Eliseo estaba pidiendo algo más profundo, la manera de pensar, sentir, discernir y actuar que venía de Dios a través de Elías. Una mentalidad espiritual, una conciencia ungida, una mente capaz de operar en lo sobrenatural. Después que Elías fue arrebatado, Eliseo toma el manto, se para frente al río Jordán y dice algo poderoso: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpea las aguas y se abren. Ese momento no fue magia, fue convicción espiritual. Fue una mente completamente alineada a la fe. Eliseo ya no pensaba como antes. Su forma de razonar ya no era natural, era sobrenatural. Aquí está la enseñanza para ti. Cuando Dios transforma tu mente, tus pensamientos dejan de ser simples ideas y se convierten en llaves espirituales. ¿Cuántas veces has sentido que tienes todo en contra y de repente un pensamiento viene a ti como una chispa de fe? Un pensamiento que dice: no te detengas, Dios está contigo. O golpea las aguas, da el paso. Ese pensamiento no fue tuyo. Ese pensamiento vino del Espíritu. Y cuando lo obedeces, cuando actúas desde esa mentalidad llena de fe, el Jordán de tu vida se parte en dos. Muchos oran por milagros, pero siguen pensando como víctimas. Quieren una vida nueva, pero su mente sigue atada al pasado. Anhelan poder, pero razonan desde el miedo. Eliseo recibió poder porque primero recibió una mente transformada. ¿Y tú? ¿Has pedido una doble porción del Espíritu? ¿Has pedido que Dios te conceda pensamientos altos, decisiones sabias, fe inquebrantable? Porque si lo haces, Él te puede responder igual que respondió a Eliseo, no solo dándote un manto, sino dándote una mentalidad de reino. Y cuando eso sucede, ya no eres el mismo. Tus palabras llevan autoridad, tus pensamientos se convierten en decretos y tus pasos en tierra firme, aunque todo alrededor parezca incierto. Hoy es un buen día para pedirle a Dios que transforme tu manera de pensar, que te entregue el manto invisible de una mente llena del Espíritu. Porque cuando eso ocurra, prepárate. Vas a abrir ríos con tu fe. El hijo pródigo, cuando tus pensamientos te alejan y también te traen de vuelta. En Lucas 15, 11, 32, encontramos una de las parábolas más profundas contadas por Jesús. La historia del hijo pródigo. Un joven, cegado por un pensamiento de independencia, le dice a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y así, con esa decisión guiada por el impulso y la ilusión, abandona el hogar. Pero lo más impactante no es su partida. Lo verdaderamente poderoso es lo que ocurre en su mente cuando está en el fondo del pozo, solo, hambriento, perdido. Y en medio de esa oscuridad, el texto dice: «Y volviendo en sí». Esa es la clave. No fue una visión, no fue un ángel, no fue una voz audible. Fue un pensamiento, una reflexión interna, un momento de lucidez divina. Y ese pensamiento fue el inicio del milagro. Fue la semilla de su restauración. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Lo que cambia su vida no es un milagro externo, es una transformación interna. Así trabaja Dios. Muchas veces estamos esperando que algo cambie por fuera, que se abra una puerta, que llegue alguien a rescatarnos, que todo mejore de repente. Pero el Señor está esperando que volvamos en sí. Porque cuando tus pensamientos regresan al Padre, tus pasos también lo hacen. Este pasaje es una radiografía del alma humana.
A veces, nuestras decisiones nos alejan, nos hundimos por confiar en nuestra lógica, nos perdemos por seguir pensamientos de orgullo, de autosuficiencia o de dolor no sanado. Pero aún ahí, Dios sigue hablándote en tu mente, sigue enviándote reflexiones que parecen tuyas, pero son semillas suyas. Te susurra con ideas, te inquieta con verdades, te atrae con memorias. Y cuando finalmente decides volver, el Padre no te interroga, no te recrimina, corre hacia ti, porque para Él el verdadero milagro ya ocurrió. Tu mente volvió a casa antes que tus pies. Hoy tal vez te sientes como ese hijo, confundido, lejos, sin rumbo. Pero escúchame, si ahora mismo hay en ti un pensamiento que te dice, vuelve, ese pensamiento no es una ocurrencia cualquiera, es Dios mismo hablándote en tu mente. Es tu momento de volver en ti. Y cuando eso sucede, prepárate. El Padre te va a abrazar, te va a restaurar y va a celebrar tu regreso con una fiesta celestial. Porque cada vez que un hijo vuelve, es porque su mente fue tocada primero por la gracia de Dios, la armadura de Dios, protegiendo tu mente en la batalla espiritual. En Efesios 6, 10, 18, el apóstol Pablo nos revela una verdad trascendental. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y justo después nos entrega la solución, la armadura de Dios. Pero quiero que prestes atención a una pieza en particular. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco, protege la cabeza, protege la mente. ¿Te das cuenta del mensaje espiritual que hay detrás? En medio de toda batalla espiritual, el enemigo va tras tus pensamientos. No siempre viene con enfermedades o tormentas externas. A veces, su campo de batalla es tu mente. Pensamientos de duda, de culpa, de miedo, de condenación, de angustia. Y si no tienes el yelmo de la salvación, esos pensamientos entran sin resistencia. Pero ¿qué significa exactamente ese yelmo? Significa que tú sabes quién eres en Cristo. Significa que tu identidad está guardada en Él. Significa que tienes la certeza de que eres salvo, amado, perdonado y redimido. Es ese conocimiento profundo, grabado en tu mente y corazón, lo que protege tus pensamientos de ser manipulados. Satanás no necesita cadenas físicas si ya te tiene atado por dentro. No necesita cárceles si ya cautivó tus pensamientos. Por eso Pablo nos enseña que sin esa armadura, especialmente el casco, somos vulnerables. Querido oyente, ¿cuántas veces has sentido que no puedes más? Que no vales nada, que Dios ya no te escucha, que has fallado demasiado. ¿Sabes qué es eso? Son dardos del enemigo. Y la mente, si no está protegida, los absorbe como verdad. Pero cuando estás firme en la palabra, cuando recuerdas que la sangre de Cristo ya pagó por ti, cuando declaras que eres hijo del Rey, aún en medio del caos, entonces tu mente se convierte en una fortaleza espiritual. Y ahí, el enemigo no tiene lugar. Hoy Dios te dice, coloca el yelmo, protégete con mi verdad, porque cuando tu mente está cubierta por la salvación, tu espíritu puede resistir cualquier ataque. Y no solo resistir, sino vencer. Este es un llamado a que cada día, antes de salir al mundo, no solo vistas tu cuerpo, sino también tu mente. Porque muchas veces la mayor guerra no está fuera, está dentro. Y para esa batalla Dios ya te dio las armas, solo tienes que tomarlas y caminar como quien ya sabe que la victoria es suya. El espíritu renovador de la mente. La transformación comienza en el pensamiento. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo deja una instrucción que es tan profunda como poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Notas el orden divino? Primero viene la renovación de la mente y luego la transformación de la vida. Muchos creyentes buscan un cambio de vida sin entender que todo empieza por dentro, en sus pensamientos, en su percepción, en su entendimiento. No puedes tener una vida nueva si sigues pensando como antes. No puedes vivir en la plenitud del Espíritu si tu mente sigue atada al miedo, al pecado o al pasado. ¿Te das cuenta de cuán importante es esto? Tú puedes orar, ayunar, servir en la iglesia, pero si tu mente sigue prisionera de patrones antiguos, de pensamientos negativos, de creencias limitantes, seguirás estancado. Dios no obra desde afuera hacia adentro. Dios obra desde dentro hacia afuera. La renovación de la mente no es un evento, es un proceso, una disciplina espiritual, un compromiso diario de reemplazar la mentira con la verdad. La mentira, Dios no te ama. La verdad, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. La mentira, no puedes cambiar. La verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La mentira, estás solo. La verdad, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Salmo 27:10. ¿Ves? La mente se convierte. La mente se educa. La mente se somete a la palabra de Dios. Cuando entiendes esto, comienzas a experimentar el verdadero poder del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu de Dios no solo te unge, también te enseña a pensar. Él no solo quiere tocar tus emociones, Él quiere gobernar tus pensamientos, porque un pensamiento inspirado por Dios puede levantarte de la ruina. Una idea celestial puede romper años de cadena mental. Un cambio de mentalidad puede abrir una nueva temporada de propósito y bendición. Por eso Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. No dijo que la emoción te hará libre, no dijo que el milagro te hará libre, dijo que la verdad lo haría. ¿Y dónde se guarda la verdad? En la mente. Hoy el Espíritu te está llamando a algo más que solo escuchar. Te está llamando a renovar tu entendimiento, a dejar de pensar como el mundo, como tu pasado, como tus traumas, y comenzar a pensar como Cristo, con fe, con esperanza, con poder, con propósito. Cuando tu mente cambia, tu mundo también lo hará, porque no se trata solo de pensar positivo, sino de pensar como Dios piensa. El susurro de Dios, cuando el Espíritu habla en silencio. A veces esperamos que Dios nos hable con truenos, con fuego, con señales claras que sacudan todo nuestro mundo. Pero ¿y si te dijera que muchas veces Dios habla de forma tan suave que solo los que están en silencio pueden escucharlo? En 1 Reyes 19, 11, 12 vemos un momento profundamente revelador en la vida del profeta Elías. Él estaba cansado, deprimido, huyendo y buscaba una señal poderosa de Dios. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dios no se manifestó en lo violento, ni en lo espectacular, sino en lo íntimo, en lo suave, en lo que solo se oye cuando el alma está quieta. Este pasaje tiene una lección profunda para nosotros hoy. Dios muchas veces te responde en el silencio de tu mente, cuando todo lo demás se calla, cuando tú eliges apagar el ruido de este mundo y te atreves a entrar en la quietud de su presencia. Y eso es algo que muchos no entienden. Están esperando que Dios les grite, cuando en realidad Él les está susurrando.
Ese pensamiento que llegó mientras orabas, esa idea que se te vino al leer la Biblia, esa impresión en tu corazón que no puedes ignorar. No lo descartes como tu mente, porque muchas veces es el Espíritu Santo hablando en el lenguaje del alma. Recuerda, Dios no es un invasor, Él es caballeroso, no irrumpe con violencia donde no se le espera. Se manifiesta a los que están dispuestos a oírle en lo íntimo. ¿Y cómo se oye ese susurro? Con discernimiento, con sensibilidad espiritual, con una mente renovada que ha aprendido a identificar la voz del Padre, porque el mismo Dios que habló desde la zarza ardiente, también habla desde el silencio interior. A veces, el mensaje que esperas de lo alto ya ha sido sembrado como un pensamiento en tu espíritu. Solo necesitas reconocerlo. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. No dice que las ovejas ven señales o que reciben rayos del cielo. Dice que oyen su voz. Y esa voz, amada oveja del Señor, muchas veces se manifestará como un pensamiento inesperado, una idea que te confronta, que te guía, que te llena de paz en medio del caos. Una palabra que nadie más escuchó, porque fue dada solo para ti. ¿Lo ves ahora? Dios contesta, pero no siempre como tú esperas. A veces, Él te habla con un pensamiento tan claro que no puede haber duda de que es su voz. Y si aprendes a identificar ese susurro, nunca más volverás a caminar en oscuridad. Pensad en todo lo que es verdadero. ¿Cómo entrenar tu mente para discernir la voz de Dios? Cuando Pablo escribió su carta a los filipenses, no solo estaba animando a los creyentes, estaba entregando una clave espiritual que pocos han entendido con la profundidad que merece. En Filipenses 4:8, él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No es una sugerencia, es una instrucción, porque lo que permites que habite en tu mente determina lo que Dios puede revelarte a través de ella. Muchos se preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no siento que me responde? Pero la verdadera pregunta es, ¿en qué estás pensando tú? ¿Con qué estás alimentando tu mente cada día? Porque una mente llena de ruido, de temor, de queja, de juicios, de envidia, es una tierra estéril para la semilla de Dios. Dios sí te habla, pero tu mente debe estar afinada para oírle. ¿De qué sirve que Dios te susurre sabiduría si tus pensamientos están tan enfocados en lo negativo que su voz se pierde en el eco de tus propias preocupaciones? Por eso Pablo nos dice, piensa en lo verdadero, lo puro, lo justo, porque en ese tipo de pensamientos es donde la voz de Dios resuena con más claridad. Esto no es solo una disciplina espiritual, es una estrategia divina para cultivar discernimiento. Cuando tú entrenas tu mente a pensar como Dios piensa, empiezas a reconocer su voz con mayor facilidad. Y aquí hay una verdad profunda. Dios no compite por tu atención. Él habla al corazón dispuesto, a la mente que ha sido renovada, a la persona que ha aprendido a filtrar los pensamientos según el Espíritu y no según la carne. Romanos 12:2 lo confirma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Renueva tu mente, entrénala, protégela, porque una mente alineada al cielo es un canal constante de revelación divina. Cada pensamiento elevado, puro, noble, verdadero, es como una antena que se ajusta mejor para captar la frecuencia del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que muchos creyentes fieles escuchan a Dios con claridad. No porque tengan un don especial,
sino porque han limpiado su mente para que sea una habitación digna del Rey. Y tú puedes hacer lo mismo. Dios quiere hablarte, no solo en momentos especiales, sino constantemente a través de los pensamientos que Él mismo siembra cuando decides pensar como Cristo. Así que hoy te invito a hacer una oración silenciosa. Señor, renueva mi mente. Enséñame a pensar lo que tú piensas. Haz de mi mente un lugar sagrado donde tu voz sea clara, constante y transformadora. Y entonces, prepárate, porque el Señor te responderá de formas que jamás imaginaste. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice mucho sobre ti. Muy pocos lo logran. Muy pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, porque este no es un video más. Este ha sido un encuentro, un llamado, una conversación íntima entre tu alma y la voz de Dios. ¿Sabes por qué has llegado hasta aquí? Porque tu corazón tiene sed de lo eterno, porque tu espíritu está despierto y porque aunque el mundo intente silenciar la voz de Dios, tú has decidido escuchar. Has sido obediente, has sido valiente y eso te convierte en parte de un grupo muy especial. Un grupo que no solo ve videos, sino que busca activamente la presencia del Espíritu Santo. Ahora quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase: mi mente ha sido alineada al cielo. Sí, esa será tu declaración. Con esas palabras me estarás diciendo que estuviste hasta el final, que escuchaste, que recibiste y que estás listo para permitir que Dios hable a través de tu mente todos los días de tu vida. Cada vez que lea esa frase, sabré que ahí hay un elegido, un guerrero, una hija o un hijo obediente. Alguien que ha entendido que su mente no es un campo de batalla, sino un altar donde Dios desea habitar. Ahora quiero hablarte de algo que parece simple, pero que tiene un impacto eterno. Comentar, dar me gusta, suscribirte. Sé que puedes pensar, eso no es tan importante, pero déjame revelarte una verdad espiritual. Cada vez que tú das me gusta, YouTube lleva este video a otras almas sedientas. Cada vez que comentas, este mensaje se vuelve más visible para quienes más lo necesitan. Cada vez que te suscribes, estás encendiendo una antorcha que guía a otros en medio de la oscuridad. ¿Te imaginas que alguien reciba una palabra del cielo solo porque tú decidiste suscribirte? ¿Te das cuenta del poder que tiene tu acción? No ignores ese llamado, porque en un mundo donde muchos se suscriben a la distracción, tú estás eligiendo suscribirte a la verdad. Hazlo ahora, hazlo con orgullo, hazlo como un acto de fe y comparte este video. Hazlo llegar a tus familiares, a tu grupo de oración, a tu iglesia, a ese amigo que se siente perdido, a esa mujer que no sabe cómo calmar su mente. Tú puedes ser el puente entre esa persona y una palabra transformadora. Déjame decirte algo más. Muchos usan este canal como su alimento espiritual diario. Para muchos, este canal es su única iglesia, su única forma de sentir que Dios les habla directamente. Por eso necesito tu ayuda. Este canal no es solo mío, es nuestro, es de todos los que queremos mantener el fuego encendido. Y antes de que termine esta transmisión, quiero invitarte a quedarte un momento más. Quédate en silencio, escucha la música, permite que cada nota sea como un bálsamo en tu alma. Cierra los ojos y dile al Señor: gracias por este momento, gracias por hablarme a través de mi mente, gracias por enseñarme que tú no estás lejos, sino dentro de mí, hablándome cada día. No apagues este video aún. Espera, siente, adora y permite que la paz que estás sintiendo ahora mismo te acompañe por el resto del día. Porque si has llegado hasta aquí, es porque Dios ya comenzó a transformarte.